¿Te imaginas vivir en un país donde sobrevivir era un privilegio que muy pocos podían permitirse? Un lugar donde durante años la ley no la imponía el Estado, sino la calle, donde las ciudades se levantaron sobre ceniza, los cementerios descansan sobre volcanes y donde hoy puedes pagar un café con criptomonedas frente al océano. Un territorio que contiene ciudades mayas enterradas bajo volcanes y un dato demográfico que ha sorprendido al mundo entero, al ser considerado uno de los países con más mujeres solteras del planeta. No te pierdas este vídeo de Mundo sin Censura para conocer El Salvador, mientras descubrimos por qué este pequeño país pasó de estar entre los más temidos del planeta a convertirse en uno de los más seguros y prósperos de toda América. Prepárate porque lo que vas a ver no es lo que imaginas. Empezamos. En el corazón de Centroamérica, sobre una de las regiones más inestables y caprichosas del planeta, se levanta El Salvador. Un territorio diminuto en tamaño, pero desbordado de tensión, marcado por una energía difícil de describir, como si desde siempre hubiera estado atrapado entre dos destinos: prosperar o resistir. Porque si algo ha definido a este lugar desde siempre no ha sido su tamaño, sino las dificultades y la presión constante que se respira en cada rincón. El Salvador no nació tranquilo. Mucho antes de convertirse en país, este territorio ya era un espacio tenso, disputado y vigilado, no porque careciera de valor, sino precisamente por todo lo contrario. En esta región todo importaba: la tierra, las rutas, el control, incluso el simple hecho de disfrutar del mismo. Geográficamente, El Salvador se encuentra encajado entre Guatemala y Honduras, con una salida estratégica al Océano Pacífico. El país nunca fue un lugar aislado. Al contrario, siempre estuvo en medio de algo más grande, funcionando como paso, frontera invisible y punto de encuentro, o de problemas muchas veces debido a todo ello. Ya que, aunque sobre el mapa pueda parecer diminuto, la realidad sobre el terreno es muy distinta. En un espacio que apenas supera los 21.000 kilómetros cuadrados, viven más de 6 millones de personas. Para que te hagas una idea, un país europeo de tamaño muy similar como Eslovenia tiene poco más de 2 millones de habitantes. Aquí no. Aquí, en El Salvador, todo está mucho más comprimido, ya que cuando tanta gente comparte tan poco espacio, la distancia desaparece, pero el roce es constante. Y en lugares así, la calma nunca suele durar demasiado. Cuando demasiada gente comparte tan poco espacio, el conflicto no tarda en aparecer. Porque aquí ocurrió algo que se repite en muchos lugares del mundo. Cuando el control desaparece, alguien lo ocupa. No siempre de forma visible, pero sí constante, como una presión que nunca termina de desaparecer, o como muchos de esos cientos de volcanes que completan este bello territorio. Y esa presión no solo se nota entre las personas, también se siente bajo los pies, ya que esta es una tierra marcada por volcanes que han condicionado la historia del país mucho más de lo que solemos imaginar. Una tierra que durante siglos ha recordado a sus habitantes que nada es permanente, ni siquiera el suelo sobre el que viven. Y cuando a esa inestabilidad natural se le suma una presión social constante, el resultado suele ser una tensión acumulada que tarde o temprano termina estallando. Durante las últimas décadas, esa tensión acabó estallando de una forma que marcó al país para siempre. Las luchas entre pandillas, el control de barrios enteros y la sensación de inseguridad permanente hicieron que El Salvador desapareciera del mapa turístico mundial. Nadie quería viajar a este lugar, porque nadie se atrevía. Durante años este país fue sinónimo de miedo, un lugar del que se hablaba mucho, pero que casi nadie conocía de verdad. Un territorio cerrado sobre sí mismo, visto desde fuera con temor y vivido desde dentro con una sensación constante de aguantar y seguir adelante. Un país donde salir de casa, abrir un negocio o simplemente hacer planes para el futuro se convertía en un reto que había que superar cada día. Pero hace pocos años, de repente y contra todo pronóstico, algo empezó a cambiar. Todo ocurrió tras la llegada de un presidente joven con ideas muy distintas que alteró por completo el rumbo del país. De pronto, El Salvador comenzó a aparecer en titulares por motivos impensables años atrás. Playas donde se paga con Bitcoin y otras criptomonedas. Ciudades proyectadas alrededor de una economía digital impensable hace solo unos años.
bibliotecas enormes levantadas como símbolo de futuro y de cambio, y al mismo tiempo, infraestructuras de control extremo diseñadas para imponer orden donde antes reinaba el caos. Un giro radical que llevó a El Salvador a convertirse en muy poco tiempo en uno de los países más seguros de Latinoamérica. Un giro tan brusco que muchos todavía no saben cómo interpretarlo, ya que antes de entender ese cambio y ese pasado reciente, hay que ir mucho más atrás, porque esta historia no empieza en el presente, sino miles de años atrás. El territorio donde hoy se sitúa El Salvador fue disputado mucho antes de que existiera el país, mucho antes de nuevos presidentes, de fronteras o banderas. Aquí ya había conflictos cuando todavía no había un nombre para El Salvador. Los pueblos indígenas que habitaron esta región entendieron muy pronto que vivir aquí significaba adaptarse o desaparecer, una realidad que ha marcado este territorio desde siempre, especialmente en la zona occidental del país, cerca de la frontera con Guatemala. La presencia maya dejó una huella profunda que hoy pasa desapercibida para muchos. Estas sociedades mayas no se organizaron como los grandes imperios de piedra que solemos imaginar, llenos de pirámides gigantes y ciudades monumentales. Aquí predominaban comunidades agrícolas, aldeas bien organizadas y familias dedicadas al cultivo y al comercio local. Eran sociedades más centradas en la vida diaria que en levantar grandes monumentos para el poder o la guerra, al contrario de lo que ocurría en regiones vecinas. Con el paso del tiempo llegaron influencias externas, nuevas creencias y nuevas formas de poder. El territorio volvió a cambiar de manos, y con cada cambio, la tensión se acumulaba un poco más. A todo eso se le sumaba un detalle clave, ya que aquí, lo que no destruía el ser humano, lo destruía la naturaleza. Terremotos, erupciones, deslizamientos. La tierra nunca fue un suelo firme en el que apoyarse. Tal vez por eso las creencias se volvieron tan intensas y el sufrimiento se normalizó, porque vivir aquí siempre implicó aceptar que todo podía desaparecer de un día para otro. Y hubo un momento en el que esa idea se hizo realidad de la forma más literal posible. Todo ocurrió hace hoy más de 1000 años, en lo que hoy es El Salvador, en una pequeña comunidad maya formada por familias, campos de cultivo, herramientas sencillas y rituales domésticos que se repetían día tras día. Sus habitantes no estaban construyendo pirámides ni levantando monumentos para impresionar a nadie. Ellos cocinaban, cultivaban, cuidaban de sus animales, compartían comida y mantenían creencias sencillas ligadas a la tierra. Hasta que la tierra habló. Una erupción volcánica repentina y violenta cubrió la aldea en cuestión de horas. La ceniza lo envolvió todo: casas, utensilios, alimentos, espacios sagrados. Pero a diferencia de otros desastres históricos, aquí ocurrió algo distinto. La gente logró huir. Por eso no hubo cuerpos atrapados bajo la ceniza. No hubo gritos congelados en piedra. Solo silencio. El lugar quedó sepultado y olvidado durante siglos, como si nunca hubiera existido. Hasta que fue redescubierto mucho tiempo después, revelando algo extraordinario. Una aldea maya perfectamente conservada, detenida en el tiempo, justo en el momento en que la vida se interrumpió y cambió para siempre. Hoy conocemos ese lugar como Joya de Cerén, conocida popularmente como la Pompeya de América. Pero a diferencia de Pompeya, aquí no vemos el final de la vida, sino la prueba de que sus habitantes consiguieron escapar del fin de lo que era su mundo. Este pueblo lo perdió todo, pero salvó la vida. Joya de Cerén es uno de los pocos lugares del mundo que nos permite observar cómo vivía la gente común, no las élites ni los gobernantes. Un lugar con cocinas, almacenes, herramientas de trabajo, espacios familiares. Detalles sencillos que rara vez sobreviven al paso del tiempo. Esta historia ayuda a entender algo fundamental sobre los antiguos habitantes de esta región, y también sobre los actuales. Los mayas de El Salvador no fueron grandes imperios de piedra ni civilizaciones obsesionadas con el poder monumental. Eran comunidades agrícolas, familiares, profundamente ligadas a la tierra y a sus ciclos. Una forma de vivir que, con el paso del tiempo, nunca terminó de desaparecer del todo. Quizá por eso Joya de Cerén no es solo un yacimiento arqueológico, sino también un recordatorio muy claro de algo que se repite a lo largo de toda la historia de este país. Que aquí, mucho antes de los conflictos modernos, la vida ya estaba marcada por la necesidad de adaptarse.
por aceptar que, en cualquier momento, todo podía cambiar. Porque en El Salvador, el peligro no siempre llegó en forma de personas. Muchas veces llegó desde abajo, desde la propia tierra. Este es un país construido sobre fuego, literalmente. Gran parte de sus ciudades, pueblos y carreteras se levantaron sobre capas de ceniza volcánica acumuladas durante siglos, un suelo que parece firme, pero que en realidad es el resultado de antiguas erupciones que arrasaron todo a su paso. Aquí la tierra nunca fue completamente estable. Vivir en este territorio siempre implicó convivir con la posibilidad de perderlo todo, sin previo aviso. No como una excepción, sino como parte de la normalidad. En algunas zonas del país, incluso los cementerios fueron construidos sobre antiguos ríos de lava solidificada. Lugares como el cementerio de Izalco o antiguos camposantos en zonas cercanas a San Salvador descansan sobre un suelo negro, áspero, endurecido por erupciones ocurridas hace siglos. Caminar entre las tumbas es pisar lava petrificada, una superficie oscura que absorbe la luz y crea una atmósfera casi fantasmal. El terreno en estos cementerios es tan duro que, en muchos casos, excavar una tumba puede llevar varios días de trabajo, golpeando piedra volcánica una y otra vez. Aún así, nadie lo ve como algo excepcional. Es simplemente parte de la vida aquí, otra forma más de convivir con una realidad que siempre estuvo presente. Como ves, en El Salvador, incluso la muerte aprendió a adaptarse al fuego. Pero la realidad de los volcanes y la vida en El Salvador no está solo en los cementerios. Muchos no saben es que en El Salvador existen ciudades literalmente construidas sobre ceniza volcánica. San Salvador, su capital, se levanta sobre capas de ceniza acumuladas durante siglos por erupciones de volcanes cercanos como el de San Salvador y el Ilopango. Bajo sus calles, casas e iglesias hay estratos de polvo volcánico endurecido, restos de explosiones que, en su momento, arrasaron asentamientos enteros y obligaron a reconstruir una y otra vez. Algo similar ocurre en ciudades como Santa Tecla, Izalco o Sonsonate, donde el suelo negro delata su origen volcánico. En Izalco, por ejemplo, el paisaje todavía conserva tonos oscuros y rugosos, resultado directo de la actividad del volcán, que durante años fue uno de los más activos de la región. Por eso, en este país, vivir siempre ha significado aceptar que el suelo no es eterno. Tal vez por eso, entre algunas comunidades se repite una idea muy clara, que en este país no manda el ser humano, manda la tierra. Por ello, muchos ancianos utilizan una palabra que no aparece en ningún libro, pero que resume perfectamente esa sensación. La llaman Nahutzek, una forma de decir que la naturaleza siempre tiene la última palabra y que a veces al hombre solo le queda adaptarse o apartarse. Probablemente por eso del Nahutzek, vivir en El Salvador nunca ha sido una experiencia cómoda, pero sí una lección constante de adaptación, ya que la vida cotidiana aquí se construyó sobre la idea de seguir adelante pase lo que pase. Moverse por el país, por ejemplo, es toda una experiencia. Los conocidos chicken buses, antiguos autobuses escolares estadounidenses reconvertidos, recorren a diario carreteras estrechas, cuestas pronunciadas y trayectos que no siempre perdonan errores. Van decorados con colores intensos, imágenes religiosas, frases de fe y mensajes personales que reflejan la forma de pensar de quienes los conducen. Subirse a uno de ellos no es solo una forma barata de transporte. Cuando lo vives, te das cuenta de que también es una declaración de confianza. En el conductor, en los chicken buses y también en el destino. Esta forma de vida se veía mejor que en ningún lado en las aldeas y poblados donde la creatividad siempre fue clave. En muchas zonas rurales, cuando escaseaban ciertos productos básicos, la gente aprendió a inventar alternativas. Así nació el llamado café de maíz. No es café en sentido estricto, sino una bebida hecha a base de maíz tostado y molido, que se prepara con agua caliente y a veces con un toque de azúcar o canela. Su sabor es suave, ligeramente tostado, más cercano a un cereal caliente que al café tradicional, y no tiene cafeína. Durante años fue la única opción disponible para muchas familias, especialmente en épocas de pobreza o aislamiento, y con el tiempo terminó convirtiéndose en una costumbre más que en una solución provisional. El café de maíz es muy barato,
y sigue cumpliendo la misma función de siempre: acompañar la charla, el desayuno o el inicio del día. Un vaso puede costar alrededor de $1 americano y muchas veces incluso menos. Como estás viendo, la rutina diaria en este país siempre ha estado marcada por el clima, la tierra y el entorno. En El Salvador no se vive con la sensación de tenerlo todo bajo control, sino con la idea de improvisar, de ajustarse a lo que venga. Una forma de vivir que no aparece por casualidad, sino que tiene mucho que ver con su pasado reciente. Durante años, ese pasado convirtió al país en noticia internacional por motivos muy distintos a sus volcanes, su cultura o su historia. Para muchos, El Salvador pasó a ser sinónimo de peligro, un lugar que casi nadie quería visitar y del que muchos preferían marcharse. Porque aquí ocurrió algo que se repite en muchos lugares del mundo. Cuando el control desaparece, alguien lo ocupa. Pero este problema no surgió de la nada. El origen empezó con las pandillas, conocidas popularmente como maras. Todo comenzó a finales de los años 70 y durante la década de los 80, cuando miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos huyendo de la inestabilidad y la falta de oportunidades. En ciudades como Los Ángeles, muchos de esos jóvenes crecieron en barrios marginales con pocos recursos, marcados por la desigualdad, la falta de oportunidades y una sensación constante de no pertenecer a ningún sitio. Vivían entre dos mundos. No terminaban de encajar en la sociedad estadounidense, pero tampoco tenían una conexión real con el país del que procedían sus familias. En ese contexto, agruparse se convirtió en una forma de protección y de identidad. No tanto por ideología, sino por necesidad. Para muchos, esas pandillas ofrecían algo que no encontraban en ningún otro lugar: apoyo, reconocimiento y un sentido de pertenencia. Con el tiempo, esas agrupaciones fueron adoptando símbolos, normas internas y rivalidades que acabarían marcando a varias generaciones. Con el tiempo, esas agrupaciones se fueron organizando mejor, adoptaron símbolos propios y empezaron a rivalizar entre ellas. Durante años, todo eso parecía quedar lejos de El Salvador, como un problema ajeno que se desarrollaba a miles de kilómetros. Pero esa realidad acabaría regresando. Años después, muchos de esos jóvenes fueron deportados de vuelta a su país de origen, y fue entonces cuando El Salvador empezó a sentir de verdad el impacto. El problema era que el país no estaba preparado para lo que se le venía encima. No existían estructuras, recursos ni experiencia para gestionar un fenómeno así, importado de golpe y sin previo aviso. Lo que había nacido fuera terminó echando raíces en un territorio ya de por sí frágil. Lo que llegó no fue solo gente, sino una forma de organización basada en el control del territorio, la intimidación y la rivalidad constante. En barrios enteros, estas pandillas impusieron sus propias reglas, afectando directamente a la vida cotidiana de millones de personas. Moverse por ciertas zonas, abrir un pequeño negocio o simplemente regresar a casa podía convertirse en una auténtica lucha por llegar con vida al final del día. No era solo una cuestión de dinero o de oportunidades, sino de algo mucho más básico. Durante años, esa sensación y esa realidad tan dura se convirtieron en la normalidad. La vida diaria quedó marcada por límites invisibles que todos conocían, pero que nadie se atrevía a cruzar, porque hacerlo podía tener consecuencias fatales. Esta situación se mantuvo durante años. Las pandillas se multiplicaron, los conflictos entre grupos rivales eran constantes y el Estado parecía incapaz de recuperar el control total de muchas áreas. En muchos barrios, el vacío no duró mucho. Cuando el control desaparece, alguien lo ocupa. Y durante años ese alguien no fue el Estado. Poco a poco, El Salvador fue ganando una fama internacional muy difícil de sacudirse. Para el exterior, era uno de los países más temidos del planeta. Para los propios salvadoreños, era un lugar donde sobrevivir cada día se había convertido en un auténtico desafío realmente agotador. Parecía imposible cambiar el rumbo de un país atrapado en esa dinámica. Pero entonces, cuando muy pocos lo esperaban, algo empezó a cambiar. Porque contra todo pronóstico, un joven político de orígenes palestinos salvadoreños llegaría al poder con la promesa de hacer lo que nadie había conseguido hasta entonces: recuperar el control del país y romper con décadas de miedo e inseguridad. Pero esa ya es la siguiente parte de esta historia.
Si estás disfrutando de este vídeo, déjanos ahora un buen like y sigamos con este fascinante viaje. Como te comentábamos, tras décadas marcadas por el miedo y la inseguridad, pocos creían que El Salvador pudiera cambiar de rumbo de forma real. Sin embargo, contra todo pronóstico, una figura joven y poco convencional irrumpió en la política del país con un discurso que rompía con todo lo anterior. El joven se llamaba Nayib Bukele y no encajaba en el perfil clásico de político centroamericano. Era empresario, comunicador directo y hacía uso intensivo de redes sociales, alguien ajeno a las viejas estructuras de poder que prometía algo que sonaba casi imposible: recuperar el control del país. Fue así como Bukele fundó su propio partido político y basó su campaña en un mensaje claro y sencillo: orden, control y cambio. Muchos lo vieron como una apuesta arriesgada, otros como la última oportunidad. Cuando llegó al poder, dejó claro que no pensaba seguir los caminos habituales. Su objetivo era ambicioso: convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de América y al mismo tiempo transformar su economía con ideas que parecían sacadas de otro mundo. Una de sus primeras grandes decisiones como presidente fue reforzar de forma drástica la capacidad del Estado para recuperar el control del territorio. Se construyeron enormes centros penitenciarios de alta seguridad, como el centro de confinamiento conocido como CECOT, diseñado para albergar a decenas de miles de internos bajo un régimen extremadamente estricto. Al mismo tiempo, se ampliaron los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones excepcionales, lo que permitió al Estado actuar con una contundencia nunca vista hasta entonces. El mensaje era claro: las reglas habían cambiado. Durante años, cuando el control desaparece, alguien lo ocupa. Esta vez el control volvió a manos del Estado. El impacto fue inmediato. En cuestión de meses, muchos barrios que durante años habían estado fuera del control del Estado comenzaron a experimentar una calma desconocida. Las tiendas y comercios volvían a abrir sus puertas. La gente volvía a salir por las calles con más libertad. Y la percepción de seguridad empezó a transformar a todo el país. Este cambio también tuvo efectos más allá de las fronteras, ya que parte de las estructuras criminales optaron por abandonar el país, desplazándose hacia territorios vecinos. Un fenómeno que ha generado debate en toda la región. Y aquí es donde queremos leerte hoy. ¿Crees que estos cambios en El Salvador han trasladado parte del problema a países vecinos como Ecuador o Colombia? ¿Piensas que ante situaciones así, este tipo de medidas son la mejor solución? ¿O tú habrías hecho algo diferente? Pausa el vídeo y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Será genial leerte y aprender juntos. Y ahora, seguimos. Antes de intentar dar respuesta a estas preguntas, es importante entender hasta qué punto este cambio fue real. Los datos oficiales muestran una caída histórica en los índices de homicidios en El Salvador, tan marcada que hoy lo sitúan entre los países con las tasas de homicidios más bajas de toda Centroamérica y entre los más seguros del continente americano. En 2024, el país registró una tasa de alrededor de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción sin precedentes respecto a años anteriores. Estas cifras han llevado a que, en los últimos informes y comparativas internacionales, El Salvador aparezca en los primeros puestos de seguridad de toda América, ocupando el primer lugar en algunos rankings recientes. Un giro que hace apenas unos años parecía sencillamente imposible. Para muchos salvadoreños, el cambio no fue perfecto, ni exento de críticas, pero real. Por primera vez en décadas, el país comenzó a ser noticia por algo distinto al miedo. Y cuando parecía que ese giro ya era suficiente, Bukele lanzó su otra gran apuesta: convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La decisión generó sorpresa internacional, y más aún para sus habitantes y los muchos turistas que ahora se atrevían a visitar el país. En El Salvador, surgieron pronto playas donde se podía pagar con criptomonedas, cajeros automáticos de Bitcoin en zonas turísticas y proyectos de ciudades diseñadas alrededor de esta economía digital de las criptomonedas. Para algunos, una oportunidad histórica. Para otros, un experimento demasiado arriesgado. En la práctica, la adopción del Bitcoin ha tenido luces y sombras. En El Salvador, su uso nunca fue obligatorio.
La gente siempre pudo elegir. Por eso, mientras algunos comercios y ciudadanos lo aceptaron con entusiasmo, otros siguieron utilizando el dólar y el dinero en efectivo, como habían hecho siempre. Con el tiempo, muchos salvadoreños aprendieron a convivir con una tecnología completamente nueva, casi de golpe, mientras el país se transformaba en un auténtico laboratorio económico observado por todo el mundo. Algo inédito para una nación que durante décadas había sido noticia por motivos muy distintos. Una de las curiosidades que más debate ha generado es la estrategia del Estado de acumular Bitcoin como reserva. Con el paso del tiempo, El Salvador ha llegado a reunir varios miles de Bitcoins adquiridos poco a poco, a un precio medio muy inferior al que la criptomoneda alcanzaría después. Para que te hagas una idea, muchas de esas compras se realizaron cuando el Bitcoin tenía un valor muy inferior al que alcanzaría pocos años después. Con el tiempo, el precio de la criptomoneda llegó a multiplicarse varias veces, en algunos momentos incluso por 5 o más, lo que hizo que unas reservas que inicialmente se contaban en cientos de millones de dólares pasaran a valer miles de millones de dólares estadounidenses en su punto más alto. Ese cambio de escala fue clave para entender por qué una decisión tan criticada al principio empezó a verse, al menos desde fuera, como una jugada estratégica que había salido bien, o que como mínimo había cambiado las reglas del juego. Eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Para muchos salvadoreños, el Bitcoin sigue siendo algo lejano, difícil de entender o poco práctico para el día a día. Para otros, es una oportunidad que nunca antes había existido. Lo que nadie puede negar es que esta jugada colocó a El Salvador en el centro de la conversación económica global y cambió la imagen del país de forma profunda. De ser un territorio asociado casi exclusivamente al miedo y la inestabilidad, pasó a ser observado como uno de los países de Centroamérica que más está cambiando en menos tiempo, mejorando muchísimo en temas como seguridad, inversión y crecimiento. Y ahora que el país es más accesible y seguro para el visitante, también es momento de descubrir otra cara menos conocida y fascinante, ya que El Salvador no es solo política y economía. Es también un país de grandes bellezas naturales y también humanas. Algo que pocos saben y a muchos llaman la atención es que El Salvador cuenta con una enorme diferencia entre el número de mujeres y hombres, un fenómeno que hace que este país esté lleno de mujeres solteras, y descubriremos al final de este viaje. Ya que antes vamos a conocer su fiesta más enigmática y algunos de los lugares más bellos del país. El Salvador es también tierra de rituales únicos, como la festividad de los Talsigüines de Texistepeque, donde hombres disfrazados de demonios recorren las calles azotando a la multitud. Lo más llamativo es que muchas personas se ofrecen voluntariamente a recibir los azotes, convencidas de que sirve para limpiar culpas, atraer buena suerte o empezar de nuevo. Al final del ritual, todos los demonios se rinden y caen al suelo ante la figura de Jesús, formando una montaña de cuerpos humanos que simboliza la derrota del mal. Por eso, no son pocos los que ven un paralelismo curioso entre esta tradición y la etapa actual del país. Un poder que actúa como un látigo simbólico para imponer orden allí donde antes reinaba el caos. Una comparación popular, casi folclórica, que dice mucho de cómo los salvadoreños entienden la autoridad, la culpa y la redención. Pero eso no es todo. Ahora que El Salvador puede recorrerse con otros ojos, merece la pena conocer sus playas, sus ciudades históricas y sus contrastes humanos, y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Durante mucho tiempo, El Salvador fue un país con la puerta casi cerrada al mundo, no porque no tuviera nada que ofrecer, sino porque muy pocos se atrevían a entrar. Hoy, con la situación transformada, empiezan a salir a la luz tesoros que habían permanecido prácticamente ocultos durante décadas. Uno de ellos es la costa del Pacífico, especialmente zonas como El Tunco, un pequeño pueblo costero que se ha convertido en un punto de referencia internacional para el mundo del surf. Lo curioso no es solo la calidad constante de sus olas, sino el ambiente que está creando en los últimos años alrededor de sus playas, ya que viajeros de todo el mundo conviven aquí con comunidades locales, en un lugar que, hasta hace no tanto, apenas recibía visitantes extranjeros. Otro rincón fascinante es la Ruta de las Flores, una sucesión de pueblos de montaña rodeados de cafetales
mercados tradicionales y murales llenos de color, donde cada fin de semana se mezclan aromas de café, comida local y artesanía. Pero si existe un lugar que todo salvadoreño considera mágico, este es el lago de Coatepeque, un lago de origen volcánico considerado como uno de los más bellos de todo Centroamérica. En este lago, en determinadas épocas del año ocurre un fenómeno que parece sobrenatural, ya que el agua cambia de tonalidad, pasando a un azul turquesa intenso que todavía hoy no tiene una explicación completamente clara. Para muchos salvadoreños, es uno de esos lugares en la tierra que parecen irreales. Irreales como otro dato que ha llamado la atención internacional y que dice mucho de la historia reciente de El Salvador, ya que El Salvador es, como te contábamos, uno de los países de América con una mayor diferencia entre el número de mujeres y hombres. Según estimaciones demográficas, en el país viven más de 300.000 mujeres más que hombres, una cifra muy llamativa para un territorio tan pequeño. Este desequilibrio no apareció de la nada. Tiene que ver con varios factores acumulados durante años, como la migración masculina hacia el extranjero que te contábamos en el origen de las bandas, encarcelamientos, conflictos pasados. Todo ello unido a una esperanza de vida mayor entre las mujeres que entre los hombres, que han ido moldeando a la sociedad de este país. En la práctica, esto se traduce en una realidad muy particular. Muchas mujeres han asumido roles centrales en la economía familiar, en los negocios locales y en la organización comunitaria. Son madres, emprendedoras y, en muchos casos, el pilar principal del hogar. Además de todo esto, El Salvador es uno de los países de América con mayor número de mujeres solteras, un dato demográfico que ha despertado interés dentro y fuera de la región. Este fenómeno, poco habitual en un territorio tan pequeño, ha influido en la vida social, en las dinámicas cotidianas y en la forma en que el país se está abriendo al mundo. Un detalle más que se suma a su belleza natural, su carga histórica y ese aire de misterio que lo envuelve. Razones de sobra para que muchos viajeros decidan marcar este país en el mapa y aventurarse a conocer un lugar que, hasta hace poco, parecía inaccesible. Y por eso, a continuación, entraremos en el detalle de cómo recorrer El Salvador y disfrutar al máximo de todo lo que ofrece este país tan enigmático como sorprendente. Pero antes de ello, si te está gustando este viaje, suscríbete a Mundo Sin Censura, si aún no lo has hecho. Como ves, aquí descubres el mundo como en ningún otro lugar, y suscribiéndote y activando la campanita, no te perderás ninguno de los vídeos que hacemos cada semana. Durante muchos años, llegar a El Salvador no era algo habitual, no porque fuera imposible, sino porque apenas existía demanda. El país estaba fuera de las rutas turísticas y los vuelos internacionales eran escasos. De hecho, cuando comenzó a reactivarse el tráfico aéreo tras los grandes cambios de seguridad, hubo una reapertura simbólica del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con actos oficiales y una clara intención de mostrar al mundo que el país volvía a abrir sus puertas. Hoy la situación es muy distinta. Llegar a El Salvador desde América es relativamente sencillo. Existen vuelos directos o con una sola escala desde Estados Unidos, México, Colombia o Panamá. Desde Europa, lo habitual es volar vía Madrid, París o Ámsterdam, haciendo escala en ciudades como Panamá o Bogotá antes de aterrizar en San Salvador. Una de las sorpresas más agradables para muchos viajeros es que no se necesita visado para estancias turísticas cortas para ciudadanos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá o la mayoría de países de América. Generalmente se permite una estancia de hasta 90 días, lo que facilita mucho improvisar el viaje. En cuanto al dinero, El Salvador utiliza el dólar estadounidense desde hace años, y como te comentábamos, desde la adopción del Bitcoin, muchos comercios aceptan también criptomonedas. Eso sí, no es obligatorio usarlas. En la práctica puedes pagar con dólares en absolutamente todo el país y usar Bitcoin solo si te apetece experimentar la parte más innovadora del sistema. ¿Es un país barato? La respuesta corta es sí. El Salvador está considerado uno de los países más económicos de Centroamérica para viajar. Un hotel de gama media para 2 personas puede costar entre $30 y $50 por noche, mientras que opciones más sencillas bajan incluso de los 30. Comer fuera también es muy accesible. Una cena para 2 en un restaurante local suele rondar los $15 a $20.
y la comida callejera puede costar apenas $2 o $3. Moverse por el país es también muy sencillo y barato. Para trayectos cortos en ciudad, taxis y aplicaciones funcionan con normalidad. Para vivir la experiencia local, siempre están los chicken buses, que conectan pueblos y ciudades por muy poco dinero y permiten ver el país desde dentro. Para distancias más largas, existen autobuses interurbanos cómodos y económicos. En cuanto a la seguridad, como sabes, el país ha cambiado de forma radical. A día de hoy, las zonas turísticas, las principales ciudades y las rutas más habituales son mucho más seguras que hace pocos años. Aún así, como en cualquier destino, se recomienda sentido común, evitar zonas poco iluminadas de noche y seguir consejos locales. Una curiosidad llamativa es que ya existen tours guiados centrados en explicar el pasado oscuro reciente del país. Algunos recorridos muestran antiguos barrios conflictivos de bandas hoy transformados. Son visitas muy demandadas por viajeros interesados en entender cómo se produjo un cambio tan radical en tan poco tiempo. Después de recorrer ciudades sepultadas por la lava y volcanes aún activos, El Salvador muestra otra cara completamente distinta. Una que nadie esperaría encontrar en un país marcado por la fuerza de la naturaleza. Si te interesa el lado más innovador y experimental del país, llegar a las llamadas Bitcoin Beaches es sorprendentemente sencillo. Desde San Salvador, varias carreteras bien conservadas conectan con la costa del Pacífico, y en lugares como El Zonte, el contraste es absoluto. Allí conviven surfistas, familias locales y viajeros tecnológicos en un entorno donde los pagos digitales forman parte del día a día. Cajeros de Bitcoin, comercios que no aceptan efectivo y una economía paralela que funciona frente al mar convierten esta pequeña localidad en uno de los experimentos sociales más curiosos de América Latina. Esperamos que este vídeo haya sido tan interesante para ti como lo ha sido para nosotros. Si ha sido así, déjanos un like, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a Mundo Sin Censura y activa la campanita para no perderte los viajes que hacemos cada semana. Y ahora, haz clic en el vídeo que tienes en pantalla y acompáñame al próximo destino. Te prometo que lo que te espera allí es aún más sorprendente que todo lo que acabas de ver. Nos vemos allí.